Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad que para nosotros, para el Ministerio de Juventud e Infancia, poder comparecer en un Parlamento, en una comisión de trabajo de estas características, no solo es que es preceptivo y entendemos además que debemos de estar aquí, sino que además creo que es una muestra de que estamos ante una de las cuestiones que empiezan a ser una cuestión de debate en la legislatura, pero efectivamente se ha configurado también en algunos parlamentos, por desgracia aún no en todos, pero estamos también hablando con muchas comunidades que sabemos que tienen el interés de crear ese tipo de comisiones y de crear estos grupos de trabajo que puedan desarrollar o acompañar a la acción legislativa del Gobierno. Pero para nosotros es muy importante que los debates que abordemos en torno a cuál es el marco en el que estamos discutiendo, elaborando, trabajando sobre los entornos digitales y nuestros menores, que esto se acompañe también de discusión en todas las administraciones públicas del Estado, no solo en el conjunto de los gobiernos regionales, de los parlamentos, de la acción de las comunidades autónomas, sino también creemos que es un debate que tiene que llegar a los consejos escolares, que tiene que llegar al conjunto de las administraciones locales, que tiene que trascender en un debate incluso meramente competencial, ¿no? que muchas veces hemos trabajado. Y por lo tanto felicitar al Parlamento de La Rioja la constitución de esta comisión, porque además lo que hoy escuchemos y lo que hoy trabajemos con vosotras y vosotros, para nosotros es muy importante porque nos da un margen también de por dónde tiene que discurrir la acción legislativa del Gobierno, ¿no? Y en eso es una de las cuestiones que creo que por lo menos en este primer turno de intervención, y toda vez que a nosotros venimos obviamente a explicaros o a plantear lo que estamos haciendo desde la acción institucional del Gobierno, pero también queremos escuchar reflexiones y trabajos que también se hagan, en este caso también en el seno de esta comisión, ¿no? Nosotros somos un ministerio de nueva creación y, como digo yo, es un ministerio de nueva creación novísima, es decir, no ha existido nunca la arquitectura institucional del país y responde a una apuesta del Gobierno y fundamentalmente el presidente del Gobierno por poner las políticas de infancia y juventud en el frontispicio de las políticas públicas. El propio discurso de investidura del presidente lo puso como relevante. Las acciones en materia de juventud e infancia forman parte de las acciones principales de este Gobierno de coalición. Pero la propia creación del Ministerio también nos obligaba a buscarle un encaje en las políticas públicas, toda vez que estamos hablando de políticas que son compartidas por parte de las administraciones autonómicas también, en el caso de la infancia, y que las políticas de juventud se despliegan transversalmente no solo en el ámbito legislativo del Estado, sino también en las propias comunidades y también los ayuntamientos, que hay muchos que tienen mucho desarrollo de políticas activas en materia de juventud, ¿no? Y por lo tanto también nosotros en ese mapeo inicial queríamos saber cuál era la realidad de nuestros jóvenes y sobre todo cuál era la realidad de los determinados elementos que se exponen ante nuestra infancia y que podían ser constitutivos efectivamente de un avance potente, como son los entornos digitales, que permiten a muchos niños y niñas, sobre todo en comunidades como esta, de donde yo vengo, Galicia, en la que la dispersión geográfica, los núcleos rurales dispersos, las entidades de población, muchas veces, si no se salva la brecha tecnológica, pues hay una desigualdad de oportunidades evidentes en los desarrollos madurativos, en el desarrollo educativo y en cualquier tipo de incluso oportunidad a futuro laboral. Por lo tanto, los entornos digitales, y esto siempre lo ha intentado el Ministerio, pretenden ser una oportunidad también y evitar todo discurso o todo sino que se pudiera entender de tecnofobia por parte de un Gobierno que quiere legislar esto. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese mapeo inicial que hemos hecho como Ministerio nos hemos encontrado que donde nosotros creíamos que se encontraba pues una especie de nebulosa dispersa de la acción institucional y donde nosotros hemos entendido que teníamos que hacer un desarrollo y un trabajo mucho más potente, era precisamente en el entorno digital y los menores. ¿Por qué primero los menores? ¿Y por qué hemos hablado de menores? Por una cuestión que se presupone en todas las políticas públicas, que se presupone en todas las acciones institucionales, que es el interés superior del menor y el derecho a que su entorno de crianza, su entorno afectivo, los contenidos que le llegan en cualquier dispositivo audiovisual tengan una regulación para que sean acordes a su nivel madurativo, a su nivel de desarrollo neuronal y a lo que los pediatras, los colegios de psicólogos y cualquier persona que desde el mundo del punto de vista científico actúa con menores recomienda. ¿Y por qué lo digo? Porque nos hemos sorprendido de la transversalidad positiva de este debate.
Esto trasciende de ideologías, trasciende de colores políticos, trasciende de debates incluso muchas veces territoriales. Estamos ante una cuestión que interpela como sociedad y que, por lo tanto, este Gobierno y este Ministerio han asumido como uno de los ejes primero, de análisis en los primeros meses iniciales de la configuración del Ministerio y luego directamente en la acción institucional del Gobierno encabezada por el presidente Pedro Sánchez, que ha puesto, como sabéis, un anteproyecto como uno de los objetivos del primer tramo, un anteproyecto de ley de entornos digitales, que es uno de los objetivos del primer tramo de legislatura. En ese análisis nosotros entendíamos que los entornos digitales tienen que regularse, que existe una escasa autorregulación del sector tecnológico, y es evidente porque ellos mismos en el Pacto de Estado han reconocido que la autorregulación no era solo un elemento. Ellos mismos también nos han dicho que querían combatir las malas prácticas de otras empresas y otros distribuidores de contenido que efectivamente no establecen ningún tipo de criterio. Y entendíamos que tenía que hacerse con cierto trabajo de consenso. Esto forma parte también, la comparecencia en otras instituciones por parte del Gobierno, pero que tenía que darse también en un diálogo social importante. Hemos puesto desde el Gobierno, primero, la atención sobre quién nos había alertado de los riesgos, los peligros y obviamente también las oportunidades que tienen los entornos digitales con nuestros menores. Y las primeras alarmas no surgen de la acción política. Las primeras alarmas no surgen de los colores políticos que estamos en grupos parlamentarios. Las primeras alarmas salen de los colegios de psicólogos y salen de los colegios de pediatras y salen de evidencias importantes que son las que hacen, entre otras cosas, pues que ya lleve mucho tiempo la Agencia Española de Protección de Datos trabajando en herramientas de verificación de edad y en otro tipo de dispositivos de software que permitan garantizar que las personas que están recibiendo determinado contenido no sean menores. Y también sale la alerta del sistema educativo, de los docentes, de los propios consejos escolares, de los propios sindicatos de educación, en los que se da también pues, las convivencias y lo que está produciendo la presencia de móviles y otros dispositivos en el día a día del aula. Y lo que a nosotros como Ministerio más nos preocupaba, de cómo se habían generalizado los ciberacosos, los acosos digitales y cómo se cronificaba determinadas realidades dentro de los ámbitos educativos, como puede ser el bullying, que convertido en ciberbullying no se terminaba en el tiempo en el que el alumno permanece en el centro educativo, sino que se cronificaba 24/7 a través de las plataformas digitales, a través de los mensajes, de los grupos de WhatsApp. Y con esa realidad quisimos hacer un mapeo y entendíamos que más allá de eso que ya estaban empezando a trabajar los colegios de psiquiatras hace poco, nosotros en el caso de los pediatras, por ejemplo, inauguramos el Congreso de Pediatras de Atención Primaria en Madrid y la propia presidenta y un sector importante de la pediatría dentro del sistema de atención primaria alertaba de las exposiciones tempranas y lo alertaban. Seguramente tenemos que avanzar en muchos estudios científicos, seguramente hay que elaborar más transferencia de conocimiento a la sociedad, pero alertaban por la propia experiencia pediátrica de las consultas en la atención primaria, algo que por lo menos nos obliga o nos interpela como sociedad. Desde el Ministerio nosotros entendíamos que esto tenía que tener varios hitos importantes, ¿no? El primero, que hubiera un comité de expertos, de personas expertas, que pudieran elaborar un diagnóstico que sirviera y acompañara a la propia elaboración del anteproyecto de ley. Este grupo de expertos se constituyó ya hace meses, lleva muchos meses trabajando. Hemos querido que hubiera presencia de propuestas de los grupos parlamentarios del Congreso, de personas expertas. También hemos querido que no fuera los ministerios los que impusiéramos el criterio de las personas que estuvieran en ese comité de expertos. Hemos querido que fuera una parte muy sensible de la gente que lleva muchísimos años trabajando con los sistemas de protección de menores, de la gente que lleva trabajando también con los sistemas de derechos digitales y con todo todo el arco importante multidisciplinar que supone la interacción de menores y las realidades de los espacios digitales o los contenidos digitales. Ese grupo de personas expertas está a punto ya de terminar su diagnóstico, que no es solo un diagnóstico de las cuestiones que podemos entender más graves, sino que también establece o recoge gran parte de las buenas prácticas que en administraciones, empresas o en todos los entornos también se pueden hacer con respecto a estas cuestiones y que también obviamente pues establece una serie de recomendaciones y alguna serie de propuestas
propuestas de mejora de las legislaciones existentes o de la acción política y institucional, ¿no? Ese grupo de expertos era un hito, pero en paralelo otro hito era la propia redacción de una primera ley, una legislación absolutamente novedosa en el conjunto de Europa. De hecho, el propio Parlamento Europeo y la propia Comisión Europea están muy interesados en el desarrollo legislativo que hagamos en el Estado español con respecto a los menores en el entorno digital. Ese anteproyecto de ley, que ya está en exposición pública en estos días, hasta el día 27, y que lo que ha hecho es unificar un trabajo ingente, fundamentalmente de 3 ministerios: el Ministerio de Transición Digital, el Ministerio de Presidencia y Justicia y nuestro propio ministerio, que hemos intentado hacer un anteproyecto de ley. Obviamente es una primera vuelta, esto va a tener un diálogo importante, no solo en el ámbito de los grupos parlamentarios, sino que va a tener también que recoger muchísimos informes, muchísimas aportaciones de los sectores empresariales, de los sectores que se dedican al contenidos digitales, las aplicaciones de todo tipo, desde las múltiples patronales del sector hasta, obviamente, también la sociedad civil, que está aportando de una manera muy decidida a través de muchísimas entidades, asociaciones de todo tipo, colegios, como digo, profesionales, que tengamos un anteproyecto de ley que también llegue a su aprobación en el Congreso, no solo con amplios consensos, y este Ministerio quiere trabajar también en la senda de los amplios consensos que generó la propia LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección de los Menores ante la Violencia. Creo que ese es el guante que, como organizaciones políticas que estamos en instituciones y como partidos políticos, debemos de recoger, trabajar en los mismos consensos en los que fuimos capaces de darnos cuenta del absoluto problema que significaban las múltiples violencias que podían sufrir nuestros menores, y los trabajos tanto parlamentarios como de acción institucional del Gobierno para que la LOPIBI fuera una ley que generara amplios consensos. Estamos a punto de celebrar la primera evaluación de esta ley, queda muchísimo por hacer, pero la parte de consenso político seguramente facilitó su propia implantación. De esto se trata también, de este anteproyecto de ley de protección de nuestros menores en los entornos digitales, de que en esta primera vuelta, con todas las aportaciones, podamos llegar también a un debate en el ámbito parlamentario, pero también en el diálogo entre administraciones, con una ley que también, digamos, que consensúe o que genere y suscite los mismos consensos que la LOPIBI. Y otro hito, como digo, un hito en el que trabajábamos estratégicamente en el Gobierno, tenía que ver con ese grupo de expertos. El otro era el propio anteproyecto de ley, que ya está aprobado en Consejo de Ministros y en proceso de exposición pública, como digo. Y otro tiene que ver con las herramientas de verificación de edad. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos, que lleva 2 años trabajando intensamente en elementos de verificación de edad, que ellos han situado a través de algo muy parecido a la identidad digital o la cartera digital, que se utiliza con las tarjetas de crédito, que se pueda utilizar a través de una herramienta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Eso es uno de los hitos. Pero el propio Ministerio de Transición Digital está trabajando con un grupo de trabajo muy definido para tener también algún sistema de verificación de las múltiples herramientas que puedan salir y que puedan presentarse en el mercado, que haya un organismo público o un grupo de trabajo que verifique de que efectivamente estamos ante herramientas que se garantizan la protección de datos, se garantizan los derechos de privacidad de los menores o de cualquier persona, pero que desde luego verifique que quien acceda a determinados contenidos se trata de una persona mayor de edad, ¿no? Y nosotros sí que queríamos detenernos, para no extenderme muchísimo más, en el hito que está más avanzado. En este caso, las conclusiones del comité de expertos, les hemos pedido que esas deliberaciones, esos trabajos, sean confidenciales hasta que se presente, creo que va a ser en el mes de septiembre, que es cuando finalizan los trabajos. Posiblemente en julio podamos tener un pequeño avance, pero como están ahora mismo las conclusiones, queremos ser escrupulosos también con esos debates. Los debates son muy parecidos a los debates, obviamente, que tiene la sociedad, que tienen los docentes, que tienen los médicos o los pediatras, son muy parecidos, pero obviamente también respetan una cuestión que para nosotros no es menor, que es el tema competencial. En materia educativa las competencias son de las comunidades, en materia de diseño sanitario también son de las comunidades, pero hay cuestiones que como Gobierno queremos recomendar y queremos trabajar también a través de las conferencias sectoriales a futuro, ¿no? Pero sí quería pararme en la cuestión del anteproyecto de ley, porque es algo de lo que creo que los ministerios que hemos estado implicados y nuestro ministerio de una manera muy evidente estamos muy orgullosos, ¿no? Primero, porque es un anteproyecto de ley que coloca determinadas cuestiones que son absolutamente novedosas en el derecho europeo.
que es muy probable que seamos de los primeros países que tengan este tipo de cosas en su legislación, y porque Europa, nos lo ha dicho así en muchos ámbitos, y también eurodiputados que están en el grupo de expertos que están trabajando en la Comisión de Trabajo del propio Parlamento Europeo, hemos introducido en el anteproyecto cosas que para nosotros son muy significativas. En primer lugar, hemos conseguido plantear que todo dispositivo que se pueda acceder a contenido digital, a contenido de lo que entraría dentro de los entornos digitales, que cualquier dispositivo tenga que venir de fábrica con el control parental activado. Es decir, que la fabricación y la distribución del producto de fábrica sea con un control parental activado. Y esto, obviamente, se puede decir que existe la posibilidad siempre, a través del hardware y del software, pues de deshabilitarlo. Pero el hecho de que venga, estamos rompiendo también brechas tecnológicas y digitales que todos vivimos, y que esto forma parte de una reflexión que ha hecho el propio comité de expertos. Hay una realidad, que es que hay una brecha digital importante. Hay muchos abuelos que están con sus nietos y no saben desactivar o activar los controles parentales, que no son capaces de monitorizar el tipo y la topología de contenidos a los que acceden sus hijos y sus hijas, y por lo tanto que el fabricante o el distribuidor por defecto ya tenga su equipamiento, su hardware con un sistema de control parental, es un hecho muy novedoso y que seguramente redundará en una reducción de la exposición a determinados contenidos, ¿no? ¿Por qué? Porque además, a pesar de que se ha centrado mucho en algún momento a nivel mediático, se centraba mucho en la pornografía, y efectivamente es un problema el acceso temprano de nuestros menores a los contenidos pornográficos. Save the Children y los informes son recurrentes también en muchas entidades. El primer acceso a pornografía es entre 9 y 11 años. En muchos segmentos del sistema educativo, de los rangos educativos, la única educación sexual o los únicos parámetros de educación sexual que reciben nuestros menores, dicen ellos mismos que es solo el contenido pornográfico, no existiendo diseños curriculares, sino existiendo muchas veces pues la menor información dentro de un ámbito educativo formativo, ¿no? Y que la mayor parte de los casos ese primer acceso, los accesos al porno no son buscados, sino que son las propias plataformas y los multidisciplinar tipologías que hay de contenido en todos los ámbitos digitales, pues ofrecen desde plataformas de juego hasta propias muchas veces pues aplicaciones que no son esa función, pero luego cuando hay enlaces se produce el acceso, ¿no? Eso era una cuestión que obviamente se centró mucho, pero para nosotros no es el único problema ni el principal problema cuando interpelamos a nuestros jóvenes que les afecta. Es decir, todas las interpelaciones o todo el diálogo que hemos hecho con jóvenes, a través incluso de la CEPIA, del Consejo Estatal de Participación Infantil y Juvenil, o el propio Consejo de Juventud de España, el gran riesgo, el gran miedo, lo que le quita muchas veces el sueño a nuestros jóvenes son las violencias, los abusos digitales, el grooming, el bullying, obviamente, que estamos ante una verdadera pandemia en nuestros centros escolares, y sobre todo lo que reciben a través de los entornos digitales. Por lo tanto, necesitábamos ese mecanismo de verificación de edad. Pero la ley avanza en muchas más cosas. Hay una cuestión que para nosotros como Ministerio era estratégico, porque ligaba también al trabajo del grupo de personas expertas, que era precisamente que la ley incluya la creación de una estrategia nacional. Y la estrategia nacional va mucho más allá de que ahora estemos haciendo un anteproyecto de ley, una legislación, sino que avanza también futuros desarrollos normativos de todo ámbito que tienen que ver con los menores y los entornos digitales. Ahora tenemos una ley, un anteproyecto de ley, que lo que quiere hacer es la regulación de los menores, pero vamos a necesitar muchísimo más legislación sectorial, y necesitamos una estrategia nacional que no sea solo legislativa, que sea precisamente lo que podamos hacer en las conferencias sectoriales, lo que podamos hacer, y desde luego el papel de las comunidades autónomas y los gobiernos autonómicos va a ser importante, pero también en los ámbitos socioeducativos, en los ámbitos de las AMPAs, en los ámbitos, como digo, los consejos escolares, y nosotros vamos a seguir trabajando en la concreción de esa estrategia nacional que además quiere coger como núcleo fundador de la propia estrategia ese grupo de expertos y las conclusiones que nos presenten a la sociedad cuando terminen estos trabajos que ahora mismo están consensuando, ¿no? Para nosotros también es una parte importante. El diseño
obviamente, de la legislación también habla, bueno, había un miedo en el sector tecnológico de que nosotros planteáramos que los dispositivos tienen que tener claramente información sobre los contenidos y que un poco pues, pudiéramos parecernos pues, a la publicidad del tabaco, ¿no? Es decir, esto puede generar adicción o esto puede generar alguna cosa. Nosotros, obviamente, nos hubiera gustado pues trabajar en algo que fuera muy identificatorio, ¿no? Nosotros planteábamos en las comisiones de trabajo, pues por ejemplo, la prohibición del scroll continuo. Eso que pasa en determinadas aplicaciones, que es súper adictivo, que genera que durante muchas horas se pueda estar pasando contenidos digitales, lo entendíamos que para el entorno de los menores teníamos que tener elementos mucho más regulatorios. Hemos conseguido, por ejemplo, y esto es un análisis que no es solo nuestro, hemos hablado con un montón de entidades que trabajan con adicciones, las antiguas entidades que muchas veces serán asociaciones de lucha contra el alcoholismo o contra otro tipo de adicciones con sustancia, nos alertan de nuevas adicciones tecnológicas, no solo el juego, que se ha conseguido ya regular a través del Ministerio de Consumo en la anterior legislación, con la parte de la publicidad, sino que, por ejemplo, las loot boxes, las cajas recompensa, que hoy en día forman parte de la realidad de los juegos de nuestros jóvenes, para nosotros es una fórmula de juego encubierto y hemos conseguido que esté en la ley. Y en la anterior legislatura, un debate muy difícil, incluso en el diálogo interministerial, esta vez hemos conseguido que las loot boxes estén recogidas como un elemento no apto para menores. Y esto estamos hablando los padres los que hayamos interactuado con los juegos online y los juegos de nuestros hijos y hijas, veremos que esto es una realidad que es, desde luego, muy importante que esté en el diseño del anteproyecto de ley, ¿no? Entre otras cosas, este anteproyecto de ley obliga a unas modificaciones legislativas, obliga a modificaciones en la Ley de Comunicación Audiovisual, obliga a modificaciones en el Código Penal y entre ellas, para mí, de todas las que incorpora el anteproyecto, hay una que para nosotros es importantísima y es aquella gente. Hablaba hoy con el consejero por la mañana, ¿no? Lo que llamamos los acechadores, ¿no? Aquella gente que está en las redes, que se hace pasar por menores y que utiliza esa falsificación identitaria para todo tipo de interacciones con menores y obviamente que pueden llegar hasta el contacto físico y el abuso. Eso obviamente significa un agravante en la pena. Y eso es una modificación del Código Penal que introduce este proceso, este anteproyecto de ley, que para nosotros es muy importante. Pero también, obviamente, interviene, o por lo menos posiciona, determinadas cuestiones con los contenidos audiovisuales. No es función, desde luego, de este Ministerio decir qué contenidos digitales pueden existir o no. Eso es un debate mucho más amplio y que tiene que ver precisamente, pues obviamente, con debates sobre cuestiones penales o debates que tienen que ver sobre igualdad o debates que tienen que ver sobre ética y cosas que exceden a lo que es las funciones de nuestro ministerio. Pero es que nosotros tenemos claro qué contenidos no pueden ver nuestros menores. Y dentro de los contenidos que no pueden ver nuestros menores se ha introducido que también tenemos que tener avisos, capacidad de denuncia rápida y que determinados contenidos puedan ser retirados de las redes de manera rápida, con canales de denuncia en todos los suministradores de servicios digitales, o suministradores de contenido audiovisual o de todo tipo, y en ese sentido facilitar los canales de denuncia y facilitar los elementos que permiten de manera rápida, ejecutiva, que desaparezcan esos contenidos es importante. Y lo que nos queda ahora pues es una parte importante de diálogo de la sociedad. Estamos trabajando mucho con las empresas. Nosotros desde la Secretaría de Estado estamos trabajando con las grandes patronales, a Digital, con otras patronales que ya han puesto sus observaciones y creemos que se puede conseguir doble vía. La regulación que nos obliga a la Administración, la regulación que tenemos que hacer la Administración y la autorregulación o la corregulación que tiene que hacer las empresas del sector o los suministradores. Desde luego hemos conseguido, y esto es una cosa que estamos detectando, que determinadas aplicaciones, no vamos a hacer aquí publicidad, pero aplicaciones muy utilizadas por nuestros jóvenes, ya no solo por nuestros menores, sino incluso por las personas menores de 18 años, empiecen a darse cuenta de que tienen que tener otro tipo de comportamiento. Es habitual ver que están con cómo utilizar la aplicación por parte de los padres, las familias, que van a los centros educativos o que quieren explicar a un uso responsable de determinadas aplicaciones. Eso forma parte de un diálogo también de país.
pero no es suficiente. Porque sé, y es evidente, que va a haber un debate sobre que el sector se regule, se autorregule. No es suficiente la autorregulación o la corregulación, como ya le llaman, del sector. Necesitamos legislación que permita también sistemas de protección de nuestros menores, que permitan actuar, que le den mecanismos a la gente que interactúa con nuestros menores, desde los docentes hasta los propios padres y madres, y por eso creemos que es importante que el Gobierno actúe de manera legislativa con estas cuestiones. Es un anteproyecto que está en primera vuelta, que queda aún mucho desarrollo, pero desde luego creo que va, o que por lo menos bebe de esa senda que en su día se planteó con la LOPIBI, que creo que nos inspira a todos los grupos parlamentarios que pueda haber en este Parlamento o en el Congreso de los Diputados, que es que el interés superior del menor no sea cuestionado por ningún criterio económico, no sea cuestionado por ningún criterio ideológico, y que lo que hagamos entre todos es construir unos entornos digitales que den oportunidades, pero que sobre todo den certezas al desarrollo de nuestros niños y niñas en este país. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor Rubén Pérez. El siguiente paso es dar unos minutos de, si lo consideráis, si no podemos seguir con la comisión, porque yo creo que, ¿no?, que podemos ganar tiempo y dar ese tiempo incluso si fuera preciso en alguna intervención, ¿vale? Pues seguimos con el turno de portavoces. Como he dicho anteriormente, luego tiene la opción de contestar por separado o conjuntamente, como lo desee. Señora Moreno, tiene su turno de palabra. Gracias, presidenta, y gracias, señor Pérez, por lo que me consta que ha sido, desde luego, diligencia por comparecer en este Parlamento y porque, tal y como trasladaba en su intervención, pues desde luego desde el Ministerio está la voluntad, en la línea de lo que planteaba, ¿no?, de reunir el consenso en torno a la LOPIBI y recomponerlo o volverlo a construir en torno a un tema que, efectivamente, usted lo decía, es un asunto de país, nos interpela a todos y a todas, y por tanto creemos que es fundamental que haya una participación directa de toda la sociedad en su conjunto, y evidentemente los parlamentos autonómicos, como el Congreso de los Diputados o el Senado, son instrumentos también de democracia participativa. Eso no quita que haya otros elementos, como han hecho a través de ese grupo de expertos, que deben también incidir directamente, no solo en la ley, sino en aquello que es incluso más importante, ¿no? Estamos ya acostumbrados, todos los que hemos participado en distintos parlamentos, a aprobar leyes que luego tardan mucho tiempo en implantarse. Por lo tanto, hay que ir en paralelo, desde nuestro punto de vista, en torno a ese anteproyecto de ley, pero también en ir planteando una estrategia que vaya desde ese consenso que yo creo que existe en la sociedad. Usted hacía referencia a esos colegios profesionales en su conjunto, a padres, a madres, a consejos escolares, a docentes y a, no vamos a enumerarlos a todos, ¿no?, pero a muchos, incluso personas a título individual, que están preocupadas por una deriva que está incidiendo o que puede tener importantes incidencias en muchísimos aspectos de nuestra sociedad. Creo que el bullying efectivamente es una pandemia que nos asola, pero desde luego también todo lo que tiene que ver con ese acceso al porno temprano, que tiene luego una incidencia en el conjunto de la sociedad. Pero lo más positivo que me parece de su intervención era no afrontar esto únicamente desde la persecución y desde el aspecto negativo de las nuevas tecnologías. Yo creo que las nuevas tecnologías también son un instrumento de justicia social, un instrumento de acceso a la información para familias que a lo mejor no tienen las mismas capacidades de formación o de ayudar, por ejemplo, a los niños y niñas en su rendimiento académico y tantas cuestiones. Yo pongo siempre un ejemplo, y es que ante la preocupación, porque parece que esto es una cosa nueva, afortunadamente ha llegado a un límite en el que toda la sociedad se ha implicado, pero viene de lejos. Yo tengo una hija de 19 años y ya cuando en tercero de primaria implantaron, por ejemplo, la posibilidad de tablets o otra serie de cuestiones, pues dentro de los padres y madres nos preocupábamos por la incidencia negativa que pudiera tener estos elementos. Y decía una directora del centro escolar, que precisamente no es es una persona en la que hemos confiado todos muchos, decía: no se puede poner puertas al campo, lo que tenemos que hacer es enseñar a los niños y a las niñas a tener un acceso responsable de la información, saber que puede haber también una serie de elementos distorsionadores y, desde luego, protegerlos, ¿no? En ese sentido, creo que hay que saber utilizar las potencialidades positivas, pero también proteger a los niños y niñas, ese interés superior del menor que debe estar en el centro de las políticas
en general y de su ministerio en particular. Yo solo voy a hacer dos preguntas. Bueno, animarle a que sigan trabajando en ese sentido, como lo están haciendo, sin sectarismos, colaborando con los parlamentos autonómicos, con los gobiernos autonómicos, con los distintos representantes políticos. Creo que los ayuntamientos son un factor fundamental en la implantación de esa estrategia, ¿no? No tanto seguramente en la ley, pero sí en la implantación de esa estrategia, también en el aspecto positivo, ¿no? Porque al final o somos capaces de garantizar un acceso positivo también, o al final se puede convertir, y hablaba usted de las nuevas adicciones sin sustancia, ¿no? Se puede convertir también en, bueno, pues en un instrumento rupturista, ¿no?, de los niños y niñas, y por tanto creo que hay que formar mucho a los niños y niñas en su conjunto. Pero junto con eso yo quería traer a colación un asunto. Usted hablaba de la Agencia Española de Protección de Datos y, como usted sabe, he tenido oportunidad de conversar con la ministra de Juventud e Infancia, y me transmitía que en esa primera reunión le dijo algo que a mí me chocó, a ella también, por eso me lo transmitía, y es cómo había en determinados países en donde los algoritmos que incorporan a las redes sociales en los sitios naturales donde accede la infancia y la adolescencia y la juventud sean positivos o negativos. Y es importante también que seamos capaces de llegar a un pacto de país que haga que los algoritmos que marquen bueno, pues las distintas percepciones directas que llegan a los móviles de un niño o niña pues sean en un sentido positivo de colaboración y no de competencia, más allá de los casos más graves que eran pues seguramente donde acabaremos siempre, ¿no? Y creemos que en ese sentido hay que seguir trabajando por esa vía. Le decía que me parece importante legislar, pero me parece más importante llegar a un pacto de país que garantice que las nuevas tecnologías son una nueva oportunidad para la sociedad en su conjunto. A mí no me gusta hablar solo de niños y niñas, porque es verdad que también lo hemos comentado en distintas ocasiones, se habla mucho de que son el futuro, nosotras creemos que son el presente, pero es evidente que los que ahora son niños, pues mañana serán adultos, y por tanto toda esa formación, estamos dando una formación de participación, de democracia y de sociedad. Y yo quería plantearle también que incorporar la opinión, lo planteaba usted al principio tangencialmente, ¿no?, con este órgano de participación de la infancia y la adolescencia, o el Consejo de la Juventud, pero creo que la infancia y la adolescencia y la juventud tienen que jugar un papel fundamental también a la hora de construir ese consenso. Yo creo que no podemos avanzar sin realmente situar, porque a veces creemos que lo sabemos todo porque lo hemos visto en una película o porque hemos visto cómo han maltratado, pero cada vez que hablas con un niño o una niña que ha sufrido bullying, por lo menos a mí me ha pasado que te descubre nuevas fórmulas que ni se te habían pasado por la cabeza. Por lo tanto, creo que la infancia también tiene que estar en el centro de esa participación, porque si no, pues podemos cometer el error de que de que si los tenemos a la contra, creo que esto tampoco funcionará, ¿no? Porque, lo decía usted, podemos poner pines parentales, pero se desactivan, y garantizo que la infancia y la adolescencia y la juventud nos superan normalmente con creces a todos aquellos límites que podamos poner. Creo que también hay que poner en el centro que no vamos a descubrir América. Creo que las labores de crianza asumidas conjuntamente por todos los progenitores y por la sociedad en su conjunto, y poner a los niños y a las niñas en el centro de las políticas públicas, también tiene que ver con la protección en el ámbito de lo digital, porque seguramente la señora Bastida me entenderá cuando le digo, ¿no?, pero cuando estamos en un entorno rural, hacía usted referencia a ese entorno rural donde la sociedad en su conjunto todavía tiene unos funcionamientos diferentes a los de las ciudades, donde le echa la bronca al que se salta la valla o al que tira un papel al suelo, y se lo hace cualquier vecino, no tiene por qué ser su padre o su madre, sino porque los niños, como en un concepto un poco colectivo, ¿no?, de como parte de la sociedad. En ese sentido, bueno, pues yo creo que hay que recomponer que seamos todos corresponsables en denunciar esos hechos cuando sabemos que ocurren, y en ese sentido pues hace falta concienciar mucho y atacar mucho también ese individualismo imperante que dice, bueno, como el que está viendo eso no es mi hijo, yo miro para otro lado, ¿no? En ese sentido, todo el acceso
que perjudica a la sociedad, nos perjudica a todos y, por tanto, creo que tenemos que colaborar, contribuir, sobre todo a la hora de implantar una estrategia que garantice pues, un mayor bienestar de los niños y las niñas. Muchas gracias, señora Moreno. Señor Alda. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, gracias al señor Pérez por venir a Logroño a esta comisión como ponente. Quiero hacerle una serie de preguntas, ¿vale? Unas 4 o 5, para que si puede luego al final me las responda. En primer lugar, bueno, estoy de acuerdo, le he escuchado atentamente su ponencia, la intervención que ha hecho. Estoy de acuerdo con la mayor parte de las cuestiones que ha comentado. Es verdad que se trata de un debate transversal, es un debate que como usted bien ha dicho, va más allá de las ideologías. Es algo que es totalmente independiente, por eso yo creo que se debería de evitar politizar siempre que se puedan materias tan sensibles como es esta, ¿no?, que afecta a los más vulnerables y a los niños, en definitiva. En primer lugar, usted ha hablado de que las primeras alarmas salen de los colegios de psiquiatras y de psicólogos. No sé si usted está al tanto, pero es verdad que no sé en la Comunidad de Madrid, pero aquí en La Rioja, por ejemplo, tenemos un problema con el número de psicólogos que hay en la Seguridad Social. De hecho, tenemos una media de un psicólogo por cada 22.000 habitantes. Entonces, nos gustaría conocer cuál es la previsión, si desde la sanidad pública, desde las administraciones públicas, hay una previsión de incrementar el número de facultativos para poder hacer frente a este tipo de problemas, porque es verdad que las alarmas saltan de los psicólogos, de los psiquiatras, pero en nuestra región, por lo menos, a todas luces son insuficientes para abordar esta problemática por el número que hay por cada habitante, ¿no?, por habitantes, que es un total de 1 por cada 22.000. En segundo lugar, usted ha dicho que las segundas alarmas, las segundas voces de alarmas vienen de las aulas, de los colegios, de los centros educativos, y nos gustaría saber si desde las administraciones públicas, desde el Gobierno, se está valorando la posibilidad de prohibir el uso de teléfonos móviles y de tablets particulares en las aulas durante las jornadas lectivas. No sé si en los colegios, me imagino que en los colegios públicos o concertados dependerá de la administración, en los privados al final tendrán un poco más de discrecionalidad para acometer este tipo de medidas o iniciativas, al ser, pues como dice la palabra, colegios privados, ¿no? Pero en los públicos y concertados, que al final es los que abarcan a la mayor parte de la sociedad, me gustaría saber si desde las administraciones se contempla la posibilidad de prohibir el uso de los teléfonos o tablets particulares. En tercer lugar, usted ha hablado de que existe un comité de expertos, ¿no? Entendemos que por las explicaciones que ha dado, este comité de expertos en su composición está conformado por personas, ¿no?, de todo el espectro político y social. Nos gustaría saber que, bueno, usted ha dicho que será en septiembre, ¿no?, cuando salga el dictamen, las conclusiones, que igual hay un avance a finales de este mes o principios del mes que viene. Nos gustaría saber qué finalidad o qué pretende hacer el Gobierno o su ministerio una vez obtenga este informe, si va a ser de alguna forma vinculante o no va a ser vinculante, qué es lo que se pretende hacer con el mismo. En cuarto lugar, me gustaría saber, es verdad que la administración, la sociedad, los padres, los colegios, los centros educativos juegan un papel muy importante, pero me gustaría saber también qué se piensa hacer o qué tipo de colaboración se va a establecer con las empresas tecnológicas, ¿no? Porque al final las empresas tecnológicas juegan un papel fundamental en todo esto. Usted ha hablado de que se ha llegado a un preacuerdo, a una especie de acuerdo con algunas de ellas para establecer ciertos controles parentales que vengan activados de fábrica, pero claro, al final muchos jóvenes tienen más conocimientos en desactivar estos controles que sus propios padres. Igual es gracioso, pero igual un hijo puede activar el control parental a un padre y el padre no sabe activárselo al hijo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, qué posibilidades hay de que desde las tecnologías, desde que las empresas tecnológicas exista una posibilidad de controlar de manera real y fehaciente que cuando se accede a ciertas páginas ellas puedan garantizar que la persona que accede no es un menor de edad, sino que es una persona que ya es mayor? ¿Cómo desde la administración van a exigirles a las tecnológicas que cumplan con esas garantías o con esas obligaciones? Y luego, por último,
En quinto y último lugar, me gustaría destacar el papel de la delincuencia. Es verdad que ahora, pues en la actualidad, las nuevas generaciones, debido al avance que hay en las tecnologías, ya no solamente nos encontramos ante el problema de los delincuentes tradicionales, ¿no?, de robos por fuerza, alunizajes y demás tipos de fechorías, ¿no?, que pueden cometer los delincuentes, sino que ahora también hay muchísimos delitos digitales, muchísimos delitos en la red. Y bueno, usted creo que ha llegado a decir que en el anteproyecto se habla de que haya uno que se interprete como un agravante, ¿no? Casos como el grooming y el ciberacoso y el bullying. Pero me gustaría saber si se ha valorado desde la Administración, en un momento dado se puede llegar a valorar el endurecer las penas para los delitos cometidos con las tecnologías a los menores, no solamente como un agravante, sino endurecerlos a tal efecto. Y nada, y simplemente, pues bueno, esas son las preguntas y muchísimas gracias de nuevo por haber asistido a la comisión. Gracias, señor Alda. Bueno, tiene la oportunidad de seguir escuchando a los grupos o de contestar como desee. Yo, quizás por mi espesez, pues podemos hacer ahora respondo a esta, si hacemos otra tanda, sobre todo para que no se me quede nada atrás, ¿no? Yo sí que queríamos, el propio anteproyecto de ley recoge una parte importante de las reflexiones que ha hecho el Comité de Expertos, porque precisamente el Comité de Expertos había empezado los trabajos mucho antes, ¿no? Y hemos hecho como una especie de síntesis previa para que el propio grupo de personas expertas pudiera hacer algunas recomendaciones, ¿no? Ha habido debates en los comités. Yo no sé si en alguna legislación en el Parlamento de La Rioja se ha hecho, ¿no?, el grupo de expertos, pero los grupos de expertos muchas veces hay que decirles que no legislan, que es un grupo de expertos que puede hacer muchas recomendaciones, pero quien legisla en este caso son el Gobierno del Estado o el Gobierno de la Comunidad Autónoma, porque es cierto que hay debates muy potentes y creo que responden también a los debates de la sociedad, ¿no? Hay personas que vienen del ámbito de la psiquiatría infantil o la propia pediatría que están planteando o que plantean pues que antes de los 6 años 0 pantallas, y en recomendaciones pediátricas que ya, por ejemplo, el Colegio de Pediatría australiano lo recomienda. Nosotros no hemos querido entrar en debates que no les correspondían muchas veces a este ministerio, ¿no?, porque forman parte de elementos educativos en sistemas escolares, ¿no? Y ha habido un debate incluso sobre si nosotros teníamos que hacer una recomendación global al uso de pantallas en los centros educativos. Hemos querido ser muy respetuosos con las realidades administrativas de este país. Y me explico, pues en Galicia, de donde yo soy, hace muy poco interlocucionando con gente del Gobierno y en algún momento también con el propio presidente, planteábamos que nosotros queríamos comparecer en el grupo de trabajo o en la comisión que se va a crear en el Parlamento de Galicia con respecto a este debate, ¿no? Porque es cierto que en algunas comunidades se ha asumido pues que haya un reglamento y a través del reglamento de convivencia escolar se regula la presencia o no de elementos en las aulas, elementos digitales en las aulas. Nosotros obviamente no podemos decir qué hacer a las 17 comunidades con competencias cuando algunas han decidido que la regulación es propia regulación del centro, en otros sitios han decidido que sea en este caso las propias consejerías de educación. Lo que sí hemos dicho es recomendaciones de regulación y hemos dicho que sean los centros los que regulen, que sean los centros que pueden poner ese tipo de disquisiciones, y para nosotros es importante que se respete esa autonomía y que el grupo de expertos lo que sí diga es que se recoja, pues evidentemente, que la sobreexplotación a pantallas o los efectos que puede tener en determinadas edades madurativas, ¿no? No correspondería a una ley del Estado poder hacer eso, ¿no? Y creo que tenemos que ser, por eso es muy importante este tipo de comparecencias o diálogo a través de las conferencias sectoriales, porque obviamente vamos a tener que armonizarnos. Seguramente la experiencia de comunidades que ya lo han regulado hace muchos años, pues dentro de poco tiempo podrán tener el efecto, ¿no? Haber retirado las pantallas de los centros educativos ha tenido retorno positivo en rendimiento en aula, el rendimiento escolar, y eso es lo que creo que entre comunidades y gobierno tenemos que hacer feedback, porque seguramente las experiencias nos van a servir para todos, ¿no? Obviamente tampoco nos metemos en el diseño de los sistemas sanitarios de las comunidades, pero sí decimos que no tanto a veces nos preocupa
tanto al comité de expertos, al propio anteproyecto, las causas ya cuando el menor, por una exposición a entornos digitales o por cualquier situación, tiene que ir a un especialista y tiene que ir a terapia, sino la parte preventiva. Y hay una parte preventiva importante que nosotros sí hemos diseñado en el anteproyecto de ley, que es en el protocolo de niño sano, que se hace una serie de preguntas que tienen que ver con políticas preventivas, se introduzca también, si puede haber, se pregunte y se pueda saber el nivel de exposición, si existe algún parámetro que se pueda entender como que hay un riesgo de sobreexposición a entornos digitales, o que dentro de ese diseño que tiene el sistema sanitario armonizado, porque incluya también el protocolo del niño sano, ¿no? Hay una serie de medidas sanitarias que van más en el sentido de la prevención, porque obviamente también hay debates que se están abriendo, ¿no? Hay un alto comisionado por la salud mental o la situación de salud mental de nuestros jóvenes y nuestros niños que ya está trabajando, y creo que tenemos que también acompasar esa realidad, ¿no? Obviamente nosotros hablamos con el sector tecnológico porque el sector tecnológico está muy interesado, pero sobre todo hay una cuestión. Hay muchísimos casos de buenas prácticas en el sector tecnológico, de empresas que dentro de su responsabilidad social corporativa, que dentro de su manera de trabajar ya asumen esto como exactamente igual, como tener una ISO de medio ambiente, una de calidad, pues ya asumen la protección de la infancia, sobre todo cuando son suministradores de contenidos digitales, y nosotros queremos que quien lo hace bien sea también quien nosotros vinculemos como un ejemplo de éxito. Y obviamente hay gente que no lo hace bien y que en muchos países se le controla el algoritmo de los contenidos, y es de manera evidente que determinados contenidos digitales que son accesibles en muchos países europeos, en otros países no lo son, precisamente por el contenido, la sexualización de menores o cuestiones que tienen que ver con posibles adicciones a determinados contenidos. No es también nuestra función regular contenidos, sino que establecer determinados consensos sobre los que tienen que ser no accesibles para menores y por lo tanto entrar en el sistema de verificación. Y sí que, obviamente, introduciendo los agravantes de cualquier delito de abuso a un menor, el hecho de haberse pasado o haberse escamoteado y este tipo de cosas, nosotros sí que lo podemos hacer en este anteproyecto, pero el endurecimiento de penas correspondería a un debate mucho más amplio también, que tendría que ver con una reforma bastante más profunda del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de un montón de legislación que actúa, ¿no? Nosotros hemos sido muy escrupulosos precisamente para conseguir ese consenso, para conseguir un consenso sobre el foco de menores y no evitar mucho ruido que se podía abrir con otras cosas que efectivamente pues no son materia de competencia ni siquiera de nuestro ministerio. Hasta ahí hemos sido también muy escrupulosos. Y para nosotros el comité de expertos también tiene una función muy importante, que es otra parte que también figura en el anteproyecto de ley, que es la estrategia nacional. La estrategia nacional lo va a impregnar todo, o debería impregnarlo todo, desde cuestiones que tienen que ver con actividad comercial, de cuáles son los anuncios, de cuáles son los segmentos que facturan con nuestros menores, y también las limitaciones que tiene que haber dentro de una estrategia de protección de entornos digitales. Y como digo, en la estrategia nacional es lo que nosotros hemos querido que el grupo de expertos aporte mucho más, y creemos que el grupo de expertos puede aportar incluso para legislaciones que no sean de ámbito estatal, para desarrollos que puedan realizarse tanto en comunidades autónomas como en ayuntamientos, o como también en entidades sociales que también quieran, a través del comité de expertos, pues del ámbito educativo, del ámbito socioeducativo, que puedan tener como referencia el trabajo del comité de expertos. Muchísimas gracias. Turno de palabra del Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Bien, pues muy buenas tardes a todos, y en primer lugar pues agradecer la presencia del secretario de Estado, el señor Pérez Correa, en esta comisión que celebra hoy su primera sesión para escuchar a comparecientes, a expertos, y yo creo que es un acierto, ¿no?, tenerle hoy aquí, porque nos puede dibujar un marco, un punto de salida de cara a escuchar de forma posterior en los próximos meses a otro tipo de comparecientes de otros sectores, de otros ámbitos, y que nos dibuje usted un marco institucional de en qué está trabajando el Gobierno de España y qué punto, digamos, de vista tiene desde la Administración General del Estado, y que nos vaya generando nosotros también contenidos aquí de cara a preguntar a otros expertos acerca de los pasos que ustedes vayan dando. Usted ha empezado la comparecencia diciendo que esto es un debate de legislatura, y me parece una buena manera de definir el fenómeno, el problema, la materia de la que estamos hablando en este momento, y que es una cuestión obviamente de
de Estado, ¿no? Más allá de que luego las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias sobre las que pueden legislar y también determinar la acción política institucional, sí es importante que bajo el paraguas de la Administración General del Estado pues puedan las comunidades autónomas también tener una guía y poder tener un punto de partida para poder legislar y para poder determinar esa acción política teniendo en cuenta nuestro territorio, la idiosincrasia de cada comunidad autónoma y también del ámbito territorial. Nosotros entendemos desde el Grupo Socialista que la creación de este nuevo ministerio también ha sido un acierto, poner en la agenda política institucional por primera vez de una manera más directa pues a la infancia y a la juventud es algo muy positivo, y además yo creo que nos da la oportunidad de abordar este fenómeno que casi nos ha atropellado. Quizá yo me atrevería, es una opinión muy personal, quizá nos ha atropellado un poco la realidad de la sociedad civil. Usted decía que quienes nos han alertado son los profesionales sanitarios, muchas veces también los ámbitos educativos. Sin embargo, ¿se me escucha bien? Vale. Sin embargo, nosotros también creemos que la propia sociedad civil, los propios padres y madres que llevan meses organizándose, por ejemplo, en grupos de Telegram, yo creo que casi todas las comunidades autónomas, incluso la nuestra en Logroño, hay un grupo de Telegram con 500 padres, madres y docentes que nos han ido alertando del peligro, de los problemas, de las... A ver, igual al estar tan cerca, retumba demasiado. ¿Ahora mejor? Un poquito vale, más. Perdón. Yo creo, decía que también la propia sociedad civil, los padres, las madres, yo también como padre de dos niños, una niña y un niño, pues también nos ha atropellado un poco esta situación de no saber por dónde tirar. Han ido por delante de la propia política, de las propias instituciones y administraciones, ¿no? Usted hablaba del anteproyecto de ley de entornos digitales, nos parece también un buen comienzo para empezar a legislar. Casi creemos que hay que hacerlo con paciencia, con tranquilidad, con sosiego, con profundidad en los debates, escuchando a las comunidades autónomas, como hoy usted como secretario de Estado pues va a poder escuchar lo que aquí podemos pensar los grupos parlamentarios que representamos a la sociedad riojana, y para acabar en una estrategia nacional, que a mí me parece lo más importante, que haya una estrategia nacional consensuada, pulsando a los diferentes territorios y que genere, al aprobar ese anteproyecto de ley, que luego digamos que acabará en una ley, que se haga un cronograma de acción, que tenga un desarrollo, ¿no? Que la ley no se quede sin aplicación y que se pueda ejecutar, porque además hay prisa, como la hubo en su momento con la salud mental, que también fue un fenómeno, un problema social que nos atropelló a las instituciones, que se pueda desarrollar. Hablaba usted de la Agencia de Protección de Datos, de ese sistema de verificación que presentó hace algunos meses, creo que a finales del año 2023, y es verdad que también la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre estaban estudiando la posibilidad de hacer una app, una aplicación que pudiera pues terminar de implantar esos sistemas que tan importantes son de verificación, porque todos sabemos que hoy es facilísimo entrar a cualquier página, por ejemplo, que publicita entornos digitales peligrosos, como pueden ser también la propia pornografía. Es muy sencillo entrar, ¿no?, en cualquier dispositivo móvil. Me gustaría preguntarle si nos puede informar sobre cómo va ese desarrollo y si vamos a poder contar pronto con una herramienta que va a ser fundamental también para ejecutar y acometer esta legislación. En cuanto al Comité de Expertos Nacional, que conocíamos que se estaba desarrollando, una pregunta muy concreta, y es que si ustedes han contado con los propios menores y de qué manera están abordando esto, porque incluso en debates nuestros propios, antes de constituir esta comisión, de crear esta comisión, decíamos a ver de qué manera podemos traer aquí a esta misma sala a una representación de los menores, de los adolescentes, de los jóvenes, para que nos cuenten sus experiencias y nos digan por dónde tenemos que tirar, porque cuando hablamos de la palabra experto, es que los expertos son ellos, realmente, en el uso de las nuevas tecnologías. Mi hijo con 7 años es que es un experto en cuestiones a las que a mí me pillan lejísimos, y tiene 7 años. Ya no le digo la de 11, ¿no? Esa va todavía más por delante, ¿no? Decirle también que estamos hablando, se ha dicho aquí por otros compañeros y compañeras, que hablamos de una materia transversal, ¿no? Esto es un problema, empieza a ser un problema de salud pública por las adicciones que se crean. Es también un fenómeno que tiene que ver con la educación.
y también es un problema de ciberseguridad. Por tanto, entiendo que está habiendo una estrategia de diálogo, de conversación, no solo interministerial, sino interterritorial con las comunidades autónomas, y yo me atrevería a decir también que es que también hay que educar y formar a los padres. Tiene que haber una suerte de alianza intergeneracional en la que padres, madres, abuelos y abuelas que pasan mucho tiempo con ellos, con los propios niños y jóvenes, podamos formarnos juntos, podamos saber cómo poner esas barreras y aprender también cómo manejar los dispositivos para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Hablaba usted de un plan de alfabetización mediática. Me gustaría que lo desarrollase un poco más porque nos ha parecido un concepto también interesante. Bueno, también decirle que el objeto, como usted sabrá, de esta comisión de estudio tiene no solo analizar el problema que puede tener el impacto de las tecnologías en menores y adolescentes, sino que tiene un objetivo, o así por lo menos nosotros como en su día como grupo proponente lo explicamos. La Rioja tiene una ley de protección del menor que data del 28 de febrero del 2006, fue la ley 1/2006, y que todos los grupos parlamentarios entendemos que tiene que ser actualizada. Lo que salga de esta comisión, de la discusión que tengamos, también gracias a lo que ustedes, todos los expertos que van a pasar por aquí nos cuenten, va a ser desde luego un material, un contenido buenísimo para poder actualizar esa ley y contemplar este fenómeno que obviamente en leyes anteriores no estaba contemplado. Por eso decirle que el objetivo de esta comisión es precisamente esa, ¿no? Y ese anteproyecto también del que usted nos ha hablado, de ley de entornos digitales, también nos va a ayudar a legislar en La Rioja mucho mejor en la materia de esta ley 1/2006 de 28 de febrero. Voy acabando. Decirle también que los productos, usted hablaba de que es importante que los productos audiovisuales, los productos también de los dispositivos móviles, vengan también con ese control parental activado. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de los trabajos que está haciendo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y es que estamos hablando de una generación que son nativos digitales. Es que ellos nacen ya, digamos, pasando el dedo por cualquier pantalla que se encuentren. Me da igual una televisión que cualquier otro ámbito, ¿no? En ese sentido, los adultos, los que no hemos nacido con esa suerte, sí, con esa suerte, porque las nuevas tecnologías son una suerte, hay que entenderlas también como un elemento positivo en el desarrollo. También es un elemento que iguala a nuestros menores y a nuestros adolescentes, ¿no? Porque les permite tener acceso a información que es universal, que está ahí, que está en Internet y que pueden utilizar no solo en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, en su ámbito de formación académica, sino también a la hora de formarse como ciudadanos con espíritu crítico, a la hora de leer noticias, de ver cómo contrastar las informaciones, cómo saber si algo es un bulo o no lo es, si se quedan solo en el titular o profundizan en el contenido de la noticia. Eso también es importante porque los niños, decía la señora Moreno con acierto, que los niños no son el futuro, son niños hoy, mañana serán adultos, y por lo tanto formarse como ciudadanos con espíritu crítico nos parece muy importante para que nuestra democracia sea mejor en el presente y en el futuro, ¿no? Y por último, con respecto al diálogo con las empresas, también nos parece acertado que se hable con ellas, que las empresas tengan una implicación, se vinculen, que no lo vean como una amenaza del Estado únicamente para regular, para cercenar su capacidad, sino también para, junto a ellas, determinar que incluso para su propio negocio va a ser mejor que haya una regulación y que haya unos controles, ¿no? Porque les harán ser empresas que diseñen artefactos y dispositivos móviles y tecnológicos mucho más seguros, y por lo tanto que a la hora de poder comprarlos, de poderlos adaptar en los currículos, también pues confiemos más en esas empresas, ¿no? En definitiva, y por último, pues volverle a agradecer lo que nos ha contado. Ojalá estos debates puedan surtir los efectos buscados, que también se pueda desde las comunidades autónomas descender a los ayuntamientos. La señora presidenta de esta comisión es alcaldesa, como lo soy yo, y estamos muy preocupados también en los ayuntamientos y en los municipios por la incidencia que está teniendo este tipo
tipo de fenómenos, porque quizá vemos más de cerca las consecuencias que tiene muchas veces lo que puede ser, por ejemplo, un acoso a través de las redes sociales, y que vemos también en nuestros centros educativos, en los colegios de nuestros municipios, en los que los orientadores nos lo cuentan al final a los alcaldes y concejales del ramo, ¿no? Así que agradecerle su presencia, y tomaremos muy buena nota de lo que nos cuente usted con este Parlamento para avanzarnos cómo van esos trabajos de discusión y debate a nivel nacional, y vamos a ver si somos todos capaces de, a pesar de las... Igual he sido yo. Nada, que simplemente decir eso, que a pesar de las competencias propias que tenemos las comunidades autónomas, sí que hay aspectos en los que el paraguas y el amparo de la Administración General del Estado nos va a venir muy bien como punto de partida. Luego ya lo adaptaremos cada uno a nuestro territorio y a la idiosincrasia de nuestras sociedades. Gracias. Muchas gracias. No, yo no he cortado. También es cierto, señor García, que yo... No. Sí, un poco sí. Pero bueno. Pero sí que es cierto que también yo, como alcaldesa, que decía, veo a mucho padre relajado. Y tranquilo, le doy el móvil y que no me dé la vara, ¿no? Que eso también se... Muchas gracias, señor García. Como quiera puede contestar a la pregunta, si quiere, del Grupo Socialista, y si no, damos paso a... Algunas cuestiones que yo creo que sí que es importante. Tanto el grupo de personas expertas como algunas reflexiones que nosotros hemos visto, tenemos que intentar saber que una cosa es el nivel de uso que tienen nuestros menores de las tecnologías, y otra es la alfabetización digital y las competencias digitales, y son dos cosas radicalmente diferentes, y es donde está el gran problema de esto, ¿no? Y pasa, por ejemplo, con algo que también está dentro de la reflexión, que es la IA, la inteligencia artificial. Dentro del Comité de Personas Expertas está una de las personas que ha liderado la lucha de las madres de creo que fue en Almendralejo, en Extremadura, contra la manipulación de imágenes de sus hijas con contenidos sexuales, a las que no existía ni siquiera un debate sobre jurisprudencia, si estábamos ante un caso de pornografía infantil. Afortunadamente una resolución judicial favorable, pero hemos entendido que ese debate, la inteligencia artificial, forma parte de una realidad que nos va a permitir pues muchísimas cosas, desde el sistema sanitario. Mi comunidad en concreto ahora mismo está en un debate importante en el cribado médico, la presencia de la IA, pero la IA es una realidad de muchas cosas. Pero no significa que nuestros menores la estén utilizando de una manera acorde a los contenidos que genera y acorde a determinadas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo madurativo. Obviamente hay cuestiones que no nos corresponden a nosotros, porque realmente estamos en un debate también que implica al Ministerio de Transformación Digital, que está haciendo el ministro Escrivá ya un trabajo muy importante, pero necesitamos, y en la ley sí que lo recoge, que existan diseños curriculares que hablen de alfabetización digital. Esto es una de las cosas que introducimos en la ley, y tiene que formar parte del diseño curricular también el uso de las tecnologías en base también a criterios que forman parte del desarrollo madurativo y de los contenidos que pueden tener acceso nuestros menores, ¿no? Hemos sido absolutamente escrupulosos en que nadie pueda entender que se trata de un tipo de censura. Por eso siempre hablamos de menores, es decir, de los contenidos. Había debates, el debate inicial, y yo lo recuerdo, era solo de pornografía. Ese era el debate, y nosotros decíamos que nosotros no queremos meternos en el debate de la pornografía, del contenido pornográfico. Y yo siempre hago un chascarrillo, y lo utilizo siempre. No se trata de decir, bueno, menos mal que mi hijo fuma rubio y no fuma tabaco negro. No, es que su hijo no puede fumar. Entonces el debate siempre nosotros lo llevábamos a este nivel. Un menor no puede tener acceso a contenido pornográfico. El contenido pornográfico no es sustitutivo de ningún sistema de educación sexual, y por lo tanto no hay debate para nosotros en esta cuestión. Y en eso es lo que hemos fraguado, que se verifique la edad de determinados contenidos. No necesariamente que se censure, pero que sí que se verifique la edad, ¿no? Y ahí es donde surgen muchos debates sobre las herramientas. Efectivamente hay un trabajo hecho por la Comisión, con la Agencia Española de Protección de Datos, y con trabajo común con la Fábrica Nacional de Moneda Timbra, que establece un criterio, pues así como tenemos nuestras tarjetas en el wallet del móvil, pues que se pueda también tener la identidad digital y que se actúe con determinados contenidos. Hay otros tipos de opciones que se están barajando. Creo que esta semana
Transformación Digital va a presentar una primera, digamos, un paraguas o lo que ellos entienden que va a ser los elementos de verificación de esas herramientas, porque efectivamente habrá muchas herramientas y tendrá que haber un organismo público que las verifique, ¿no? A nosotros nos valdrá uno, y que se consensuará uno entre todos los, en este caso, tanto Transición Digital y otras entidades, pero tenemos que tener uno de consenso que valga para todos los dispositivos, que valga, que sea general y que podamos incluso manejar de manera muy clara pues todos los que interactuamos con menores, ¿no? Y eso es un poco donde nosotros estamos trabajando en ese debate. Y luego hay un debate también que nos interpela como país, con una cantidad ingente de recursos europeos en materia de competencias digitales, que no solo nosotros, por ejemplo, en nuestro ministerio estamos mandados en el objetivo europeo de competencias digitales para 950.000 menores. Queremos que, de hecho, ya se están haciendo los campamentos digitales a través de entidades. Estamos intentando que también haya una cultura de la alfabetización digital, ¿no? No la expertez que tienen nuestros menores en el uso de los dispositivos, sino una alfabetización digital que vayan en corresponsabilidad también con los desarrollos madurativos. Esa es una de las partes que nosotros tenemos clara, ¿no? Y esa parte que decimos de alfabetización y esa parte que decimos de diseño, obviamente, tenemos que hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas que tienen competencias en el desarrollo de sus sistemas educativos, sus diseños curriculares. No, creo que es una de las ventajas que hemos entendido todos y todas desde el inicio, que tenemos que tener una especie de multinivel diferente y más allá que hagamos un anteproyecto, un comité de expertos, la propia estrategia nacional por capilaridad tiene que servir para los desarrollos normativos en todo ámbito. Y creo que estaba todo, no sé si me quedaba alguna parte. La cuestión de la participación de los jóvenes. Es que si nosotros no abordamos esto de la perspectiva de la participación de los jóvenes y de los niños y niñas también, que tienen sus elementos de participación, seguramente fallaremos en el enfoque, ¿no? Nosotros nos ha sorprendido porque entre los 50 expertos están los jóvenes del Consejo Estatal de Participación Infantil, que a quien no lo conozca es un mecanismo habilitado desde hace muchos años en los que participan jóvenes y adolescentes y niños y que tenemos elementos de verificación importante a través de las cosas que hacen, ¿no? Tenemos al Consejo de Juventud de España, también en el Comité de Personas Expertas, pero para nosotros la CEPIA, que digamos que coge la parte de infancia y adolescencia, las reflexiones de los propios jóvenes a través del Consejo de Juventud de España están siendo muy interesantes porque están evitando que tengamos una visión adultocentrista exclusivamente, ¿no? Y bueno, pues no puedo hacer público lo que está trabajando el comité, pero sorprende mucho pues a veces las visiones que ellos mismos tienen, ¿no? De autorregulación, de cómo también tenemos que tener mecanismos de participación para que sean muchas veces los propios alumnos y alumnas en los centros educativos que tengan también participación en estos reglamentos y a veces pues nos dicen, pues claro, estamos hablando de una discusión de retirar los móviles del aula, pero son los profesores los que están con los móviles o son los educadores o los monitores de los comedores escolares, ¿no? Pues ese debate interpela no solo cuando hablamos de móviles en las aulas, no interpela solo a los alumnos y alumnas, que es lo que pensamos todo el mundo, interpela a toda la comunidad escolar y por lo tanto es un debate muy profundo y para nosotros desde luego muy interesante y que solo el hecho de ponerlo en la ley por lo menos abrimos también un debate que efectivamente le permita a las comunidades. Hay algunas que lo han hecho pues relativamente bien, como Galicia, que ha planteado una modificación de su código de convivencia en los centros escolares y yo también creo que eso también es fruto también de estos debates y de este trabajo colectivo que estamos haciendo. Muchas gracias, señor Pérez. El Grupo Parlamentario. Señora Maiso. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, secretario de Estado, por su comparecencia y por querer acercarse hoy hasta aquí, hasta el Parlamento de nuestra tierra. De la misma, de su descripción, de lo que ha comentado, me gustaría hacer tres grandes argumentaciones, si me lo permite. En primer lugar, usted ha hablado en reiteradas ocasiones de una ley que considero que es fundamental y que, como bien ha dicho, se publicó con bastante consenso, pero que sinceramente 3 años y pico después no tiene los resultados que debiera haber tenido, y es la LOPIBI. La LOPIBI es una ley que marcó un hito
en la que casi todos los grupos parlamentarios estuvimos de acuerdo y en la que, insisto, hay cuestiones como la jurisdicción, y aprovecho, es que es secretario de Estado de Infancia y pues eso, la jurisdicción especializada de familia y menores, que todavía no se ha impulsado y que desde aquí solicitamos que se haga. Pero en cualquier caso, poniéndola en contacto esta normativa junto con el anteproyecto que usted nos ha comentado, claro, ya tenemos en esa ley que el artículo 1.2 recoge el acceso no solicitado a pornografía, la difusión pública de datos privados. También habla en la ley de entornos seguros en el ámbito digital, en el artículo 46, apartado 2, o el deber de comunicación de los contenidos ilícitos en Internet en su artículo 19, a través de canales accesibles y seguros de denuncia, o en el artículo 33, dar información a niños, niñas y adolescentes en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital. Para garantizar un entorno educativo y un entorno digital seguro, es necesario garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, con los valores constitucionales y con los derechos fundamentales. No podemos estar más de acuerdo. Por tanto, sé que en la exposición de motivos del anteproyecto ustedes hablan de esta ley como antecedentes, pero la realidad es que considero que debería haberse llevado a cabo y desde las conclusiones de la misma haberlo implementado, o al menos que lo hubiera recogido el anteproyecto. Y en ese sentido, paso a la segunda parte de mi exposición, que es la relativa a lo que usted ha comentado con el tema del grupo de expertos. Sí que me resulta chocante, y entiendo que igual es porque quieren ampliarlo más. Yo en la misma me respondo en la pregunta, pero me resulta chocante que ustedes hayan publicado el anteproyecto de ley sin que existan conclusiones de ese grupo de expertos que, por decirlo de alguna manera, son los que van a hacer el diagnóstico de absolutamente cómo está todo en esta materia. Entonces, me resulta un poco chocante esa cuestión, el por qué no se ha esperado un poco más y haber tenido ese informe final y a partir de ahí recogerlo en una normativa de tal manera que luego no tengamos que reformar o modificar la misma. En este sentido, me parece fundamental lo que ha dicho y que este grupo parlamentario está totalmente de acuerdo, y es poner en el centro el debate tecnológico, la ciberseguridad y el reto digital como agenda pública. Tal es así que en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en el mes de abril, se instó la creación de una subcomisión en la Comisión de Juventud e Infancia sobre la protección de los menores en el entorno digital, pero bueno, fue rechazada. Y también hemos instado y se aprobó el pasado 20 de junio en el Pleno del Congreso una proposición no de ley también de esta materia para la protección de los menores en el entorno digital, que es verdad que se hacía un poco para instar, para impulsar todo esto, porque hay cierta normativa, y usted lo sabrá mejor que yo, en el ámbito europeo que ya estábamos incumpliendo desde el mes de febrero y, por tanto, le instábamos a agilizarla. Por tanto, dentro de ese anteproyecto, nosotros, como conclusiones, nos parece importante que todo eso que le han dicho a ustedes a asociaciones como Autismo España, que en su reunión le dijo que era importante promover herramientas para generar entornos digitales seguros y un uso saludable de la tecnología, se lleve a efecto. Se lleve a efecto con medidas como, por ejemplo, pues lo que decía yo antes, analizar los resultados que han tenido las administraciones en esta materia, lo que se ha visto bien y lo que no se ha podido hacer, y a partir de ahí actuar al respecto. También nosotros proponemos la reforma de los estatutos de la CNMC para dotarla de más competencias para que pueda supervisar efectiva y coherentemente todo lo que tiene que ver con el entorno digital de conformidad con las directrices europeas. Además, también proponíamos que se le dote de más recursos presupuestarios, técnicos y humanos. ¿Para qué? Para hacerlo un verdadero organismo supervisor y también sancionador, porque es de lo que estamos hablando. Y también proponíamos, y aquí me alegra mucho haberle oído hablar de herramientas de verificación de la edad, porque uno de nuestro punto de vista es que hemos tenido en estos últimos años, y lo hemos instado a través de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, también a través de iniciativas en las distintas comisiones en las legislaturas anteriores, eran eso, protocolos de verificación de la edad que estén conformes a los certificados del Reglamento Europeo. Usted ha dicho que a veces el acceso a la pornografía no es buscado y muchas veces ocurre a través de esos anuncios que a veces se producen y que los chavales entran pensando que es un anuncio y realmente es
lo que es. De ahí que nos parezca muy interesante. También proponemos el establecimiento de sistemas efectivos para que los usuarios puedan denunciar los contenidos como no apropiables, como inapropiados, y contar, lógicamente, pues con personas técnicas que puedan tramitar todo ese tipo de denuncias. Otras cuestiones que hemos planteado es un poco lo que decía usted y que creo que podremos tener puntos de acuerdo, como los mecanismos de colaboración con las grandes empresas tecnológicas al utilizar los algoritmos y también los procedimientos de autentificación y protección de datos fiables, sin olvidar que es muy importante también proteger los datos de los menores, que eso es otra cuestión que yo creo que a nadie se le puede pasar. Y sobre todo, importantísimo, y usted lo ha dicho también contestando a alguno de mis compañeros, el impacto de la inteligencia artificial en esta materia. Creo que es importante que se participe activamente en iniciativas internacionales como el Laboratorio para la Protección de Menores en Internet o un nuevo código de conducta de los contenidos audiovisuales. Y algo fundamental, si queremos que esto también tenga esa herramienta que es la investigación y la detección y la prevención del delito, hay que tener más medios en las fiscalías de criminalidad informática, en la Brigada Central de Investigación Tecnológica y en el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, así como la especialización de los abogados, no solo en la parte de menores que comentaba al principio, que ya está en la LOPIV, sino también en esta materia, me parece fundamental. Por último, mecanismos de autorregulación. Yo creo que también hay puntos de entendimiento que podemos llegar a buen término. Inversión en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en la protección infantil, así como otra serie de cuestiones que doten de transparencia a toda esta materia. Entonces, por último, pues decirle que esperemos que ese anteproyecto de ley que han presentado, pues que esté lo máximo consensuado posible con todos los actores intervinientes en esta cuestión. Se han dicho aquí, no lo repito, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los menores, las empresas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es como se puede trabajar en esta materia, que no es fácil, nadie lo dijo nunca, y es compleja, pero que yo creo que no por eso no podemos ponernos en marcha. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Maiso. Puede contestar, señor Pérez Correa. Muchas gracias. Bueno, el propio anteproyecto surge del desarrollo normativo de la propia LOPIV, en el sentido de que la LOPIV es cierto que cita tanto en su primera parte, y creo que no sé si dos artículos, el 34 y el 35, habla, pero necesitábamos y sabíamos que hacía falta una ley orgánica, que necesitábamos algo que encuadrara mucho más y que diera además cobertura a determinadas modificaciones legislativas que efectivamente tenemos que hacer en ámbitos que vienen de transposiciones europeas, tanto en la propia DSA como en la Ley de Comunicación Audiovisual, que aparecen modificadas, ¿no? Para nosotros, una de las grandes preocupaciones no era tanto la secuenciación de que si va ante el anteproyecto de ley o el comité de expertos, sino que fueran tres hitos que navegaran de manera, no voy a decir independiente, pero que pudieran jugar mecanismos diferenciados. Y lo explicábamos un poco, y creo que ahí fue también un consenso los tres ministerios que trabajamos de manera coordinada. La labor del comité de expertos trasciende muchas veces la propia acción legislativa del Gobierno. Ellos nos han hecho recomendaciones y debates muy profundos, pero que tienen que ver con normativas de ámbito europeo y que tienen que ver con normativas y con competencias de los estatutos de autonomía de las comunidades. Pero aún así, para nosotros es muy importante porque dentro del anteproyecto de ley, lo decía antes, la estrategia nacional es algo que incluso puede ser tan operativo como la propia ley en sí, ¿no? Y que para nosotros es una parte importante y que podremos desarrollar con toda su extensión cuando la ley esté aprobada. Como digo, es una ley en primera vuelta que le queda mucho trámite, que le queda mucho informe, que le queda mucho trabajo legislativo, y en ese sentido creo que a nosotros tampoco nos hubiera gustado seguramente disponer de plazos. Todos los días el comité de expertos nos dice que ojalá tuvieran más tiempo, porque en las propuestas iniciales llegaron hasta 500 propuestas, era un elenco que tocaba absolutamente de todo tipo, ¿no? Y que estamos trabajando en una labor de intentar centrarlo en lo que puede ser las competencias en materia, lo que tenemos el Gobierno, y recomendaciones a otras
administraciones, ¿no? Sobre el tema de denuncias, la posibilidad de erradicación de contenidos y tal, creo que el anteproyecto está muy bien trabajado y la parte legislativa y la parte modificatoria creo que toca que sea la prontitud, la posibilidad de eliminar esos contenidos, la denuncia, los canales de denuncia, y creo que es importante. Y sí, y eso... nosotros queríamos que en este comité de expertos estuvieran presentes las propuestas de expertos de los partidos políticos que están en el Congreso. Queríamos que estuviera una parte importante de la gente que lleva muchos años trabajando en el ámbito académico y científico y obviamente también personas que tienen un nivel de publicación de artículos y de todo tipo relacionados con este tema. Pero quisimos también que nuestros ministerios que los ministerios no fuéramos una parte muy brutal del propio comité de expertos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, como Ministerio de Juventud e Infancia, somos estrictamente secretarios del comité de expertos, ¿no? Hacemos las actas y ayudamos un poco en la gestión. Y eso también se lo dijimos al sector tecnológico. Si en el comité de expertos no estamos los ministerios, sí que hay determinadas entidades que sí que entendíamos que tenía que estar. El Consejo Escolar del Estado entendíamos que tenía que estar. El propio INCIBE entendíamos que tenía que estar, que lleva muchísimos años en un trabajo muy potente, y entendíamos pues que también tenía que estar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que forma parte del propio comité de expertos, que ha hecho una serie de recomendaciones también y que está trabajando muy alineado no solo con esto, sino también con el desarrollo de la propia ley, y porque además él ya estaba trabajando también con la Agencia Española de Protección de Datos en algunas recomendaciones previas, ¿no? Yo en ese sentido soy relativamente optimista, pero sí que le dijimos al ámbito tecnológico que el comité de expertos no era su sitio. Al principio, pues esto genera también tensiones, ¿no? Porque se puede entender que queremos hacer una legislación que esté de espaldas al sector tecnológico, o en este caso a los emisores de contenido, a los suministradores de contenidos digitales. Bueno, pues creo que ha quedado suficientemente claro, entre otras cosas porque en paralelo el propio presidente del Gobierno ha activado el Pacto de Estado, en el que ha estado una parte importante del sector tecnológico, porque los hemos recibido, los hemos escuchado. En paralelo este secretario de Estado ha estado reuniéndose con ellos y puedo decir que no hay una sensación de una regulación asfixiante, o por lo menos lo que se nos traslada es que es relativamente cabal lo que estamos proponiendo desde el Gobierno. Y sobre todo, tenemos empresas en nuestro país que llevan muchísimos años teniendo un código ético, código empresarial absolutamente exquisito, con pues establecer controles parentales. Tenemos distribuidoras que desde hace muchos años a los padres y a las madres nos dan las posibilidades de tener esos sistemas de control parental, y eso es de agradecer. Y precisamente lo que tenemos que hacer y velar es por la gente que lo hace bien, o la gente que tiene una voluntad, o la gente que dentro de los objetivos de estrategia de ASG o de responsabilidad social corporativa entiende que esto es una parte también de su imagen corporativa. Y lo tenemos que hacer, pues por ejemplo, por algunas cuestiones debates que hemos entrado en este caso, con la Asociación de Televisiones Generalistas, por ejemplo. Durante muchos años las televisiones generalistas de este país, las televisiones de toda la vida, de las cadenas televisivas, tienen que regular los contenidos de menores en determinadas franjas horarias. Llevan años estableciendo esos criterios de regulación y compiten con otros suministradores de contenidos que, como son digitales, los contenidos de menores se diluyen porque la plataforma es 24/7. Y ese debate también lo hemos llevado con ellos al sector, no de los influencers, lo que se llaman los contenidos significativos, las personas que pues tienen muchos millones de seguidores y están haciendo emisiones en horario que entraría dentro de lo que entendemos en horario infantil, haciendo promoción de productos y generando también muchas veces esos tipos de contenidos. Y creo que tenemos que ayudar también a la gente que lleva años autorregulándose o intentando hacer buenas prácticas, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos sido bastante corresponsables con esa realidad, que obviamente veremos también en el periodo en la que el sector está exponiendo sus propuestas, pues nos encontraremos de todo, ¿no? También habrá pues determinada gente que lleva muchos años haciendo negocio con los contenidos digitales y con nuestros menores, y que no entrará en su cabeza pues pensar que eso no puede ser objeto de negocio empresarial, y que la protección de los menores, y efectivamente ya lo que estaba en la propia LOPIBI ya se estaba incumpliendo de por sí para nosotros con determinados contenidos, ¿no? Pero ahora con un anteproyecto de ley orgánico creemos que queda muchísimo más claro, y sí es cierto, y como digo, se presentará en próximos días la primera evaluación de la propia LOPIBI,
Y ahí coincidimos de que queda muchísimo por hacer y que creo que además hay un margen, porque creo que sigue habiendo consenso sobre los propios desarrollos normativos que estaban dentro de la aprobación de la LOPIBI, y creo que entre todos los grupos parlamentarios se puede sacar adelante muchísimas de las cuestiones que se plantean, o por lo menos seremos un ministerio de jóvenes y por lo tanto se nos presupone algo de optimismo, pero somos optimistas en que se pueda desarrollar el ámbito normativo con consensos. Muchas gracias, señor Rubén Pérez. Antes de dar paso al segundo turno de portavoces, si algún diputado va a intervenir en la siguiente ronda, que lo diga ahora, por parte del Grupo Izquierda Unida, por parte de Vox, por parte del Partido Popular. Vale, muchas gracias. Pues doy paso al Grupo Izquierda Unida. Yo tengo que tener doble de tiempo, presidenta, porque como donde hay confianza, a mí no, esa es la única que no me ha contestado. Bueno, ya ve que no estoy limitando tampoco el tiempo. Creo que es importante. Era una broma, señora presidenta. No, breve, voy a ser breve porque creo que ha sido, desde luego, claro en todas las respuestas. Creo que lo fundamental es lo que ha venido a trasladar, ¿no? Que desde el Ministerio esto es una cuestión de Estado, es una cuestión transversal y sobre todo que se va a hacer participadamente, no solo con todos los partidos o los grupos parlamentarios, sino con la sociedad civil en su conjunto. Y bueno, copiando a la señora Maiso, pues aprovecho ya que tenemos a un secretario de Estado de Juventud e Infancia para transmitirle, ¿no?, que desde luego creemos que no sabemos si es como consecuencia de la creación del Ministerio, o da igual, o el Ministerio se creó como consecuencia de ese clamor. Yo creo que esta es una legislatura donde la infancia y la juventud tienen que estar en primera línea, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que son múltiples los temas que se tienen que abordar, en concreto en nuestra comunidad autónoma, que es lo que nos compete, ¿no? Hablaba la señora Maiso del tema de la jurisdicción de familia y menores, que la propia LOPIBI contempla y que desde luego no se ha puesto en marcha, y conjuntamente con eso pues teníamos la oportunidad de comentar en estos días, ¿no?, la posibilidad, también conjuntamente con lo que decía también el señor García, ¿no? Creo que la infancia y la juventud tienen que aportar, tienen mucho que aportar, y la sociedad necesitamos de su aporte, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros en cualquier legislación, aquí hay bastantes juristas, ¿no?, que leemos siempre que hay que escuchar al menor acorde a su nivel madurativo y a toda una serie de cuestiones en procedimientos judiciales, creo que también crear en torno a esa jurisdicción un turno de abogacía especializado precisamente en atender a la infancia en cualquier cuestión que pudiera afectarle, el tener derecho a, no solo por la vía de la representación de su tutor, sino también por otra vía, creo que serían cuestiones que se tienen que implantar. Por lo tanto, seguro, señor Pérez, que le traeremos en distintas ocasiones, porque también creemos que desde los parlamentos tenemos la oportunidad de impulsar determinadas políticas para que se hagan transversalmente a lo largo y ancho de nuestro país. Y quería también transmitirle otra cuestión que avanzamos y que yo espero que recuperemos en esta legislatura, pero que se avanzó también en la anterior, y a través de UNICEF y por la vía esta de la participación, ¿no? A mí realmente es algo que me preocupa. Usted lo transmitía bien. No tiene ningún sentido hacer una norma sin escuchar a la infancia y a la adolescencia en algo que directamente les afecta, y en ese sentido creemos que es fundamental incorporar también esa participación de manera institucional, al menos en estos. Sé que hay en determinados gobiernos, se impulsó en muchos ayuntamientos, pero sería fundamental también hacer un pleno de la infancia en este Parlamento. Digo que se avanzó en la anterior legislatura, había un acuerdo de todos los grupos y seguro que lo podemos retomar en estos tiempos, ¿no? Y quería también saber su opinión sobre la creación de esos órganos de participación de una parte específica de la sociedad, que creo que es fundamental. Reiterarle el agradecimiento y bueno, tener no solo el agradecimiento por la comparecencia aquí, ¿no?, sino también por el modo, el talante y el respeto total que ha transmitido, ¿no? No solo ha comparecido aquí, sino que previamente ha tenido conversaciones, entrevistas o reuniones con los dos consejeros que afectan al Ministerio, porque somos, creo, plenamente conscientes de que la colaboración interinstitucional
debe ser uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Y fundamental lo que planteaba el señor García, y que usted le da la razón en cuanto a la formación. También es un tema en el que decía el señor García, no, mi hijo me da 100 vueltas, y es verdad. Pero yo dije eso en una ocasión a un docente y me dijo, sí, claro, también todos nuestros hijos e hijas saben hablar español, pero sin embargo tienen una asignatura de lengua española, ¿no? Porque no solo hay que saber hablar, sino también cómo se utiliza el lenguaje, y en este sentido, bueno, pues estamos hablando un poco de lo mismo, que aunque parezca que sepan mucho, pues a lo mejor resulta que hay muchos apartados en los que se requiere esa formación, ¿no? Y por último, porque sé que es un eminente municipalista, cómo van a incorporar realmente la participación de los ayuntamientos, lo he dicho transversalmente en la primera intervención, pero creo que todo esto no se llevará adelante con éxito si no somos capaces de incorporar la participación de los, bueno, yo creo que de la administración más cercana al ciudadano y que más papel tiene en este sentido. ¿Cómo van a incorporar eso también en el ámbito de la estrategia? Si no de la ley, al menos de la estrategia. Muchas gracias, señora Moreno. Señor Aldano va a participar. Señor García. Sí, nada, también brevemente para volver a agradecer las respuestas en las que ha podido profundizar un poco más en las cuestiones que le hemos ido planteando e incidir que es verdad que este es un aspecto muy transversal en el que tienen que actuar tantísimos departamentos, tantísimos ministerios, comunidades y efectivamente descendiendo un poco también al ámbito local, ¿no? Lo decía la señora Moreno, es verdad que en los ayuntamientos pues llevamos muchos años intentando ver cómo adaptar a los niños, a la adolescencia, también en lo que tiene que ver con la gobernanza municipal, con esa participación a través de esos consejos de ciudad de infancia o a través de ese sello Ciudad Amiga de la Infancia que muchos municipios españoles hemos ido adquiriendo con el tiempo, pero es verdad que son ya estrategias que se han quedado un tanto obsoletas por cuanto se invita a los niños y niñas a participar en un ámbito más global en el que se les habla de lo que es un ayuntamiento, en el que se les invita incluso a participar en el planeamiento urbanístico, por ejemplo, ¿no? Cuando se renuevan planes generales de ordenación urbana, en los espacios en los que ellos quieren participar, cómo quieren también que se diseñen los patios de sus centros públicos, la importancia que tiene el respeto por el medio ambiente, con estrategias también formativas pues de limpieza, yo qué sé, de la ribera de los ríos, de los parques de los municipios, pero falta todo lo que tiene que ver con el entorno digital y probablemente no se ha abordado porque no sabemos cómo hacerlo, ni desde las propias administraciones locales, ni desde el ámbito educativo, ni mucho menos del ámbito familiar. Por tanto, todo este trabajo, toda esta estrategia nacional que tiene varias vertientes o varias variantes, como es el anteproyecto de ley, el comité de expertos, los trabajos que están haciendo las instituciones con esos sistemas de verificación, la conversación que se está teniendo con las empresas creadoras, todo este trabajo yo estoy seguro que va a fructificar y que nos va a poner ante la pista de cómo empezar a no solo a legislar y a controlar, sino también a educarnos y a formarnos toda la sociedad en torno a lo que viene, ¿no? Hablaba usted de la inteligencia artificial y es verdad que es un aspecto que también va a ser muy importante en el presente y en el futuro, no solo por la oportunidad que nos va a brindar en lo que tiene que ver con el mundo de la economía, en el mundo de la empresa, en el mundo de la productividad, sino también en cómo lo utilizamos las personas, la ciudadanía, para incidir de forma positiva en la democratización de nuestros países, ¿no? y en formarnos como ciudadanos. Así que nada más, por nuestra parte, agradecerle sinceramente la comparecencia y esperamos, usted decía antes, no puedo anticiparles aquí lo que se ha hablado en ese comité de expertos, espero que ese trabajo en un futuro próximo se pueda recoger en algún documento, se hagan algún tipo de conclusiones que pueda ser compartido con las asambleas y los parlamentos autonómicos y a su vez por las administraciones locales, porque estoy seguro que será un catálogo interesantísimo o un banco de buenas prácticas, porque imagino que ustedes están recogiendo también en un banco de buenas prácticas experiencias que están teniendo lugar en comunidades autónomas, hablaba usted de Galicia, o incluso también del ámbito municipal, ¿no? Y para terminar,
preguntarle un poco en el sentido de lo que le hacía la portavoz de Izquierda Unida. Imagino, por la participación directa que yo he tenido en esa institución tan importante, que la Federación Española de Municipios y Provincias también está teniendo un papel, entiendo, destacado y destacable en esta estrategia nacional, y será importante porque a nivel autonómico nosotros, cuando tengamos que derivar las conclusiones o el dictamen de esta comisión y antes de legislar en esa ley 1/2006 de protección del menor, también estoy convencido que contaremos con la Federación Riojana de Municipios, que es la que engloba pues prácticamente al 100% de los 174 municipios que tiene nuestra comunidad autónoma. Así que muchas gracias. Esperemos que haya disfrutado en Logroño y en La Rioja, y tiene usted aquí su casa para poder visitarnos cuando quiera. Muchas gracias, señor García. Señora Maiso. Gracias, presidenta. Gracias, secretario de Estado, por sus respuestas. En cualquier caso, yo creo que más allá de todas las iniciativas que desde el Partido Popular, en este caso en el Congreso, se le han planteado, y que algunas, y que las he esbozado muy brevemente, hay una que sí que me gustaría volver a destacar, si no lo he hecho antes, con la magnitud que debe tener, que es evaluar el contexto actual de los adolescentes bien como víctimas y como autores de ciberdelitos. Yo creo que es importantísimo porque, como todos sabemos, porque así lo dicen los especialistas, esto influencia en el desarrollo educativo, psicológico, social y afectivo sexual. Además, ayer, salía un informe de la Fundación Mutua de la Guardia Civil en el que establecía, se habían entrevistado a 2.000 jóvenes y a 1.000 padres de 13 y 15 años, y se decía que de esos entrevistados el 30% había tenido que ir a un psicólogo, y 3 de cada 4 menores habían sufrido violencia sexual en Internet, y que solamente el 20% de estos casos lo denunció. Yo creo que esos datos pues son síntoma de un poco de esa pata que creo que tiene que tener todo esto, y en el que se le debe dar un protagonismo también importante. En tanto en cuanto se legisla en ese anteproyecto de ley que han presentado, y que esperemos que sea, insisto, con el mayor consenso posible, con las propuestas que desde el Grupo Parlamentario Popular les planteemos, porque son propuestas que han sido dialogadas y escuchadas con todos los ámbitos, les animo, como no puede ser de otra manera, a seguir trabajando en esta materia y a cumplir lo que la legislación nacional que ahora tenemos, esa LOPIBI y otra serie de normativas, así como la internacional en esta materia, y que ahora mismo es de obligado cumplimiento, pues se haga en nuestro país. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Maiso. Tiene la palabra el señor Pérez. Sí. No es un tema menor, y quiero empezar precisamente por esta reflexión que ha hecho no sé si creo que la portavoz del Partido Popular. Hay cuestiones en este país que debemos de afrontar con un debate franco, sabiendo además que su incumplimiento nos coloca en los focos de organismos internacionales. Estamos en el foco del relator de Naciones Unidas para la violencia contra los niños y niñas. Estamos en el foco por muchísimas cuestiones, ¿no? Algunas de ellas en un debate que yo, como secretario de Estado, estoy afrontando de manera permanente con las comunidades. Hoy por la mañana hemos tenido una comisión sectorial relacionada, por ejemplo, con la infancia migrante, pero también con el cumplimiento de las violencias y con el cumplimiento de legislación de protección de los menores, y además es una evidencia que sistemáticamente nos interpela. No tiene incluso nada que ver con las configuraciones actuales de los gobiernos, sino que esto es una secuencia histórica, ha sido siempre así, y creo que este país, independientemente de quién lo ha gobernado en los últimos años, sí que ha tenido en diferentes etapas y en diferentes momentos legislativos, pues el cuidado de ir avanzando en legislación. Y sí podemos decir que nosotros tenemos una legislación en materia de protección de la infancia muchísimo más avanzado que países de nuestro entorno, con niveles socioeconómicos incluso mejores. Y efectivamente lo que falta es que esos desarrollos vayan a más, ¿no? Y creo que para nosotros es un hito importante digamos, la estrategia nacional, porque precisamente interpela a todas las administraciones, ¿no? El grupo de expertos sí que ha recogido muchas, por ejemplo, buenas prácticas que se han hecho en el ámbito de la administración local, ¿no? Desde figuras como el agente
del agente tutor que muchas policías locales han hecho, hasta elementos, pues por ejemplo, los programas de intervención familiar y la adaptación también a las nuevas realidades que suponen los entornos digitales. Hay muchísimo y creo que en ese sentido la estrategia nacional también va a interpelar a lo que se puede hacer desde las administraciones locales, ¿no? Nosotros como ministerio, y ya no es porque yo haya sido concejal en Vigo muchos años o que ahora mismo pues tenga responsabilidades también en el ámbito municipal en mi formación política, ¿no? Sino porque es posible. Es decir, en materia de juventud nos preocupa, y hemos hecho ya un primer trabajo con la FEM, pues nos preocupan los programas de salud mental juvenil que se pueden desarrollar desde las propias administraciones locales, a través además del elemento preventivo, ¿no? Que no solo la salud mental, no solo, como decía, la asistencia a las unidades médico-psiquiátricas, sino toda la parte preventiva que se puede incluso colocar en lo que es el ámbito del ocio alternativo y el desarrollo de planes alternativos de ocio que puedan revertir en salud mental y cuestiones formativas, ¿no? Nosotros creemos que esa estrategia nacional toca todo, ¿no? Vamos a hablar con Fiscalía de Menores, vamos a hablar con las unidades de delitos y estamos ya con un diálogo a través de la propia del trabajo previo de la Agencia Española de Protección de Datos y también de elementos que hemos visto en la Dirección General de Infancia, con las unidades de delitos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que hacen un trabajo magnífico, que son de las 2 unidades más avanzadas en cuerpos policiales y en análisis de los ciberdelitos relacionados también con la parte de menores. Vamos a hablar con los colegios de abogados. Nos parece que tienen que haber secciones de infancia en todos los colegios de abogados. El Colegio de Madrid, por ejemplo, quien preside nuestro comité de expertos es precisamente una persona que ha promovido la sección de infancia en el Colegio de Abogados de Madrid. Quiero decir, va a tener mucho desarrollo y por capilaridad va a llegar a muchos sitios. Y luego sí que nosotros, como Ministerio, también queremos que ese informe final, que es lo que hemos mandatado al comité de expertos, que es, como digo, se va a avanzar ya para unos trabajos, creo que en el mes de julio, pero formalmente se aprobaría en septiembre en Consejo de Ministros. Lo siguiente va a ser su publicación y su distribución, porque creemos que es una herramienta que ayuda a muchísimos sectores del ámbito social, no solo a las administraciones públicas. Creo que interpela a mucha gente y sí, por supuesto que tanto lo que va a ser el documento final del comité de expertos como la elaboración, aprobación y difusión de la propia estrategia, creo que es importante que esos documentos sean referenciales a todo el ámbito institucional, desde, como digo, una administración pública hasta una entidad del tercer sector que trabaja con menores o con adolescentes, ¿no? Creo que en ese sentido, desde luego, toda la transparencia y toda la capacidad que tengamos de distribución de un ministerio pequeño como el nuestro lo vamos a intentar poner, porque creemos además que hay el trabajo desinteresado y comprometido de gente que ha hecho, creo, un análisis absolutamente certero de lo que ocurre en este país con los entornos digitales, y agradecer muchísimo y acompañar y ayudar en todos los trabajos que podamos a esta comisión por parte del Ministerio, y siempre encantados de venir a La Rioja y a las agendas extenuantes que nos ha hecho la compañera Enar en encuentros, pero bueno, somos jóvenes, se supone, y tenemos que tener capacidad de aguante en estas jornadas, y muchísimas gracias por la atención y la deferencia. Muchísimas gracias. Pasamos al turno de diputados. Ah, no, perdón. Sí. Sí. Me iba a pasar, pero habíais dicho bueno, que no. Yo solo quiero intervenir para Gracias. volver a agradecer la comparecencia, para agradecer toda la información, creo que privilegiada, que nos ha trasladado en esta comparecencia. Y bueno, creo que también es justo agradecer a los compañeros del grupo Izquierda Unida Podemos que le hayan traído, que hayan conseguido traerlo. Creo que cuando nos juntamos para proponer comparecientes en esta comisión, nunca se nos pasó por la cabeza que pudiéramos tener al secretario de Estado con información tan reciente, recién salida del horno, y creo que, bueno, pues que desde luego su comparecencia nos sitúa pues en un muy buen ámbito de partida con este contexto a nivel nacional, que creo que es en el que tenemos que centrarnos todos para ir descendiendo. Como nos queda mucho trabajo por hacer aquí, pues amenazamos con volver a solicitar que comparezca más adelante. Así que nada, gracias y bienvenido a La Rioja. Muchísimas gracias, señora Somalo. Bueno, pues yo creo que no iba
a participar ningún diputado más, con lo cual agradecerle su comparecencia, salvo que quiera hacer alguna exposición final o algún... Sí, simplemente que sabéis que Enea es muy insistente y si queréis que comparezca otra vez lo va a conseguir porque la verdad que agradezco muchísimo poder estar y acompañar los trabajos. Y ojalá todos los parlamentos autonómicos de este país tengan esta comisión funcionando, porque también nos va a ayudar mucho en acertar en lo que son las tareas que tiene que hacer un Ministerio de Nueva Creación. Y termino con una cosa. Un objetivo que nos hemos marcado, tanto la ministra como la Secretaría de Estado, es convertir este ministerio en un ministerio permanente, que no sea, como yo llamo, un ministerio guadiana, ¿no?, de estos que aparecen y desaparecen dependiendo de la legislatura, y que entre todos y todas, independientemente de las fuerzas políticas que gobiernen este país a futuro, entendamos que como hay que tener un Ministerio de Educación, de Sanidad, como hay que tener un Ministerio de Cultura, tenemos que tener un Ministerio de Juventud e Infancia, o cambiar el orden. Nosotros estratégicamente quisimos poner juventud delante, pero que tengamos en la arquitectura institucional de este país, que ya que hemos puesto el foco sobre esto, que este ministerio sea transversal a todos los partidos políticos y consigamos que en la arquitectura institucional a futuro tengamos y seamos un país que siempre tenga un Ministerio de Juventud e Infancia. Gracias. Muchísimas gracias, señor Pérez, y vamos a dar por finalizada la sesión. Agradecerle su comparecencia hoy aquí. Seguro que nos va a ser muy útil y seguro que la señora Moreno, que lo intenta otra vez y lo trae de nuevo, y encantado, y por parte del resto de diputados, pues encantados de tenerle aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.